Modelo de ciudadanía en República Dominicana desde los enfoques de raza y género. Análisis de las discriminaciones hacia la población haitiana, haitiano-descendiente y afrodominicana. Un ensayo de Carmen Lucía Alarcón Gubert. Un trabajo dirigido por Javier Fuertes Pérez, Madrid, abril 2019. Estado de la cuestión: ciudadanía, raza y género según la doctrina. Una vez justificada la necesidad de un enfoque postcolonial para dar luz a este trabajo, pasamos ahora a analizar el estado de la cuestión en materia de raza, género y modelo de ciudadanía. Para ello partimos de la premisa enunciada por Tickner, 2003, según la cual la fusión de la nación y el Estado en el discurso moderno oscurece la importancia de la comunidad y la ha clasificado tradicionalmente entre aquellas personas que merecen formar parte de ella y los que son vistos como intrusos. En este capítulo vamos a estudiar en primer lugar las dinámicas con las que se genera el modelo de ciudadanía de un país para poder explicar cómo las identidades nacionales pueden ser excluyentes. A continuación vamos a analizar cómo esa identidad puede basarse en la construcción de una raza o género por oposición a otro. Finalmente, veremos de manera muy resumida cómo estas discriminaciones a las que da lugar el modelo de ciudadanía del Estado-Nación y la criba en las sociedades entre los que ostentan el título de ciudadanos con todos sus derechos y los que no, están perseguidas por el derecho internacional de los derechos humanos que protege frente a estas exclusiones con diferentes mecanismos. Sobre la construcción en el Estado-Nación de modelos de ciudadanía de base excluyente. En el mundo actual, cada vez más lugares están afectados de movimientos demográficos y migratorios, lo que produce una interdependencia mundial innegable. El contacto entre religiones y culturas diferentes provoca numerosas exigencias de la identidad local, que rechaza esas diferenciaciones por aspirar a la homogeneidad derivada de la idea de Estado-Nación. Además, se reproducen a escala global y, como hemos visto, en gran parte como consecuencia del legado colonial, los patrones de exclusión racista y de género, como la expresión más fuerte de la etnoidentidad, identificando al nosotros con nacionales y al ellos como extranjeros. El objetivo es denunciar cómo esta identificación produce violencia y sufrimiento, y para ilustrarlo nos centraremos en la violencia estructural contra la población haitiana y afrodescendiente en República Dominicana. Así pues, las relaciones entre el Estado-Nación y el ciudadano están caracterizadas
por el principio de ciudadanía moderna. Las definiciones tomadas de Martínez nos muestran cómo la fusión entre una estructura política legitimada, el Estado, y una entidad simbólica y cultural que conforma la identidad con esa estructura hacen de la ciudadanía el concepto clave para explicar la victoria del Estado-Nación como modelo de conformación de los entes estatales modernos, tal y como defienden autores como Zapata, Barrero y Domenech. Sin embargo, autores como Echeverría rechazan esta relación aparentemente necesaria entre ciudadanía y nacionalidad, alegando que la ciudadanía no debe basarse en la identidad nacional, es decir, no debe tener un fundamento etnocultural. Otros autores como Duffel critican que se sume al concepto etnoculturalmente restringido de ciudadanía un miedo generalizado del otro, basado en la limitación de recursos naturales, el trabajo y otros servicios públicos. Así se genera la percepción de que nuestro bienestar está amenazado, por lo que hay que elegir de manera urgente. Quien está legitimado a acceder a tal bienestar, y de entre los que están, quien puede acceder de manera subsidiaria a él, por asimilación o aculturación. El miedo al impacto que pueda tener el encuentro con culturas diferentes se suma a los peligros de una circulación global ilimitada en la que todas las personas están permanentemente en movimiento. Este miedo se puede dar en muchos parámetros, desde el nacional, que ve con recelo la llegada de migrantes, canalizando su miedo a través de una diferenciación racial y cultural, al miedo que siente el género masculino al ver avanzar en posiciones de liderazgo o poder a mujeres tradicionalmente relegadas a ámbitos más invisibles de la economía. Se trata, al fin y al cabo, de la relación frente a un privilegio puesto en cuestión. Así vemos cómo estas percepciones hacen que se vinculen de manera muy intensa tres conceptos: migración, desarrollo y seguridad, estando la primera y la segunda más o menos disimuladamente al servicio de la tercera. En palabras de Duffel, la respuesta a estos miedos es el control migratorio, la cohesión nacional y el desarrollo internacional, aunados a un mismo diseño de seguridad, que en realidad es ineficaz, pues lo que está en crisis no es la seguridad, sino el débil concepto de ciudadanía, cuya debilidad en un mundo como el nuestro, de voces, historias y percepciones divergentes, radica en la injustificada universalización que proyecta. Esta debilidad intensifica aún más la alarma de nosotros y se refuerzan las categorías creadas artificialmente. En el caso de la isla de La Española, la autora García Peña denuncia cómo los estudios contemporáneos de raza simplifican la relación entre dominicanos y haitianos, tratándolos como enemigos, siendo aquellos más avanzados económicamente, si bien
negrófobos y antihaitianos, y estos idealizados como pobres, pero simbólicos de la resistencia y el orgullo negro, produciendo una visión descontextualizada de las relaciones raciales y sociales en la isla. En este contexto de crisis del concepto de ciudadanía tradicional, el migrante es una figura clave que simboliza la irrefutable globalización y su frecuente negación o rechazo. Esto justifica para los estados el control obsesivo de los flujos migratorios, pero según Martínez, a la vez provoca una fuerte contradicción ética que se materializa en la búsqueda de un equilibrio entre la oferta de trabajo y el control migratorio. En este precario concepto de ciudadanía que se agota, habrá que estudiar por qué en un país como República Dominicana, cuyo territorio han vivido poblaciones afrodescendientes, indígenas y haitianos descendientes prácticamente desde su formación, aún se les sigue considerando extranjeros y se les rechaza, erigiendo la raza y el género como fronteras que, aunque invisibles, deben ser nombradas y cruzadas. Según García Peña, pero sobre todo reconocidas y enfrentadas para que puedan ser borradas. Pero las diferencias de raza, etnia y civilización que dan lugar al racismo de Estado. Sobre la diferencia de raza, etnia y civilización que dan lugar al racismo y Estado. Como ya veníamos adelantando, toda generación de identidad colectiva supone a su vez un cierto grado de generación de exclusión. Esto es lo que autores como De Lucas han denominado la dicotomía nosotros-ellos, siendo ellos definidos de tal manera que para nosotros queda justificada la dominación, discriminación o incluso persecución. El racismo, según UNESCO, está constituido por creencias y actos antisociales fundados en la ilusión de que las relaciones discriminatorias entre los grupos humanos están justificadas por razones de orden biológico y son, por tanto, inmutables. En este sentido, Echeverría entiende por racismo el apego etnoidentitario exacerbado, cuyas consecuencias son la centralidad de la nación y la percepción desenfocada de la realidad. A pesar de que la noción de raza carece de todo fundamento científico y que autores como Wade, Freeman y colaboradores, Ricord y Torres, coinciden en que la raza es un constructo social producto de la experiencia colonial y sostenido por la estructura estatal en la era postcolonial. Sí que se identifica esta noción con una serie de producciones sociológicas y psicológicas de las diferentes culturas humanas. La raza, según Torres, no es solamente una idea, sino una estructura social de poder que influencia y categoriza la manera en que la raza es entendida y enseñada.
Hoy se entiende la raza como un conjunto interrelacionado de prácticas materiales, ideológicas y epistemológicas que se articulan en discursos que, repetidos a lo largo de la historia, han producido estructuras sociales y órdenes mundiales de inclusión y exclusión simultáneas. Además, hay que tener en cuenta el papel que ha jugado la raza en América Latina y el Caribe hispánico, pues ésta se ha construido de manera diferente a los países del norte como Estados Unidos. A pesar de esto, hay que reconocer, como hace García Peña, que en República Dominicana se ha producido cierta contaminación de la noción estadounidense bajo la premisa de que la puridad de descendencia blanca es el culmen del desarrollo genético humano. Historiadores como Will y Ariel Durant y Claude Lévi-Strauss y activistas como W.E.B. Du Bois coinciden en que la raza fue el mayor problema del siglo pasado, y Loren ya anticipaba que iba a seguir siéndolo debido a la profunda influencia en la política internacional contemporánea. Sin embargo, la raza se ha condenado al silencio, puesto que, según Pershot y Walker, no encaja en la división predominante del mundo en niveles por encima y por debajo del Estado, que serían respectivamente el nivel internacional y el nivel individual. Esta indivisibilidad deriva en dinámicas de exclusión e inclusión íntimamente ligadas al poder soberano, que, al usar el racismo como herramienta para dividir a la población, da lugar a que ciertas categorías de vida estén excluidas para purificar y fortalecer a la sociedad en su conjunto. Duffel, 2006. En este sentido, Pershot y Walker identifican 4 aspectos en los que las políticas de raza y la práctica del racismo son parte de las relaciones internacionales. En primer lugar, los discursos raciales califican al mundo en clivajes como civilizaciones, utilizando moderno, atrasado, racional, supersticioso, desarrollado, no desarrollado, etc. En segundo lugar, el impacto de la raza en la configuración espacial y demográfica del mundo ha acercado el orden mundial actual a través de la conquista de territorios y pueblos, que implicó la reformulación del mundo a imagen de los conquistadores. En tercer lugar, la economía está influenciada por el trabajo de las personas racializadas, siendo la ideología de la supremacía racial un elemento crucial para la explotación económica, que a su vez ha formado profundas estructuras en el sistema mundial moderno. Finalmente, en cuarto lugar, la alterización es un proceso complejo de prácticas culturales y políticas que da lugar a la identidad, reproduciendo la diferencia paralelamente a la producción de la igualdad racial. ¿Qué es una estrategia racial? ¿Qué es una estrategia general a la hora de inscribir
los principios de solidaridad nacional y el marco culturalmente más amplio de la ciudadanía. En relación con el primer aspecto apuntado por Persot y Walker en relación con los clivajes, Echeverría analiza 4 tipos de diferenciaciones sociales para determinar si un colectivo humano determinado existe como colectividad diferenciada. Estas diferenciaciones son la identidad étnica, la dicotomía entre civilizado salvaje, fruto de la colonización, el binarismo blanco-negro, fruto de la racialización, y la condición de ciudadanía que divide entre nacional y extranjero. El caso paradigmático de la población haitiana, haitiano-descendiente y afrodominicana en República Dominicana consiste en que se puede identificar los 4 tipos de diferenciación respecto a estos colectivos que tienen en mayor o menor medida en cada situación características de grupo étnico, los rayanos, habitantes de la frontera, de grupo racialmente diferenciado, blanco-negro en las escalas intermedias, de grupo considerados no civilizados, los practicantes del vudú, y de condición de extranjero, sobre todo a raíz de la desnacionalización de muchísimos dominicanos descendientes de haitianos en 2013. Para comprender estas dinámicas es necesario conocer la teoría de la biopolítica de Foucault, que habla de una sociedad biopolítica y un racismo de Estado, y desarrolla más recientemente por Dufelt y Torres la biopolítica extendida como una extensión del poder del Estado sobre el cuerpo físico y político de la población. Es usada para manipular una civilización en torno a una determinada manera de pensar. En contraposición, el racismo biológico o científico propio del siglo XIX, el racismo sociocultural actual, está basado en la indisolubilidad de la diferencia cultural. Efectivamente, la gravedad de las ideas racistas se basa en un juicio de valor emitido sobre distintos grupos etnoculturales que en realidad son equivalentes. La clave de la diferenciación no es tanto el color, sino la cultura que va asociada a uno u otro color y que se percibe como una amenaza en un mundo diverso, comunicado y en constante cambio. Sin embargo, si en verdad que ese racismo cultural toma como referencia los cuerpos racializados y se construyen diferencias construidas en base al tono de piel o los rasgos faciales. Foucault también hablaba de la creación de nuevas formas de conocimiento sobre la sociedad y la población para que lleve a la biopolítica a tener un poder para fomentar la vida o prohibirla hasta el punto de la muerte.
En el caso de República Dominicana, el sistema establecido por la élite blanca española ha condicionado el desarrollo sociopolítico posterior del país, siendo la piel blanca el símbolo de pureza y perfección. Inevitablemente ha habido hasta hoy un gran mestizaje entre la población indígena, la élite blanca y la población afrodescendiente, gran parte de ella proveniente de Haití, y sin embargo no es común en República Dominicana la aceptación pública de tener un antepasado afrodescendiente. Esto va asociado, como identificó Foucault, por la cultura y la infracivilización asociada a las personas negras. Es más, en palabras de Martínez y Wonding, en la República Dominicana se ha producido un giro biopolítico cuyo culmen se ha producido en 2013 y que ha tenido las consecuencias en términos de discriminación que se explicarán a lo largo de este trabajo. Para entender esa discriminación basada en el nosotros, ellos, Javier de Lucas explica los intentos desesperados por parte de los estados de mantener una presunción de homogeneidad que sostenga el modelo del consenso en los que se basa nuestro modelo de democracia liberal. Para ello, la ciudadanía se convierte en un privilegio al que solo pueden acceder aquellos que son como nosotros. Esa igualdad racial de la que hablan Persaud y Walker, que no es sino fruto del más puro azar geográfico. Así se crea un imaginario de otredad, y es entonces cuando se construye el mito del nosotros versus los otros. Dentro de este mito se imagina al enemigo como ese otro insertado en las instituciones y los servicios sociales, especialmente educación y sanidad, dando lugar a esa percepción de amenaza de la que habla Duffel y al racismo sociocultural de Foucault. Frente a este racismo, autoras como García Peña proponen las narrativas de la contradicción, es decir, discursos que cuestionan las versiones o dicciones hegemónicas de la identidad nacional, mostrando cómo son proyectadas hacia los cuerpos racializados para sostener y legitimar fronteras nacionales, físicas o figuradas, generadoras de exclusión y violencia, y que se acentúan y se hacen especialmente patentes en el contexto dominicano. Sin embargo, la lucha contra el racismo es un trabajo a muy largo plazo como construcción social. La raza está basada de manera significativa en un contexto social y cultural. El racismo, según Friedman, opera en tres ejes. Primero, estereotipación denigrante, odio y violencia. Segundo, el ciclo de la desventaja. Y tercero, la negación e incluso aniquilación de la cultura, la religión y o la lengua. Por tanto, para luchar contra el racismo habrá que focalizar esos tres ejes y actuar sobre ellos, sobre las causas estructurales del racismo y no sobre las manifestaciones. La batalla contra la discriminación racial debe entenderse desde sus raíces más profundas
para poder comprender determinadas actitudes y comportamientos. Según Dien, la historia es la esfera en la que las culturas, civilizaciones y pueblos forjan sus identidades y donde todos los malentendidos, conflictos y enemistades tienen su origen. Por tanto, el elemento esencial de la lucha contra el racismo es la educación. Si entendemos el sistema educativo como fuente del conocimiento, del aprendizaje y de los valores de una sociedad donde las percepciones toman forma, debe ser el sistema educativo donde se inculquen primordialmente los principios del pluralismo y el diálogo. La educación es tan poderosa, según Tomaszewski, que pueden a la vez perpetuar las discriminaciones raciales, retarlas y eliminar las desigualdades. Por tanto, debemos poner el foco, siguiendo a Dien, en la importancia de la educación intercultural, que en poblaciones de gran diversidad racial, étnica, cultural y religiosa, como es la República Dominicana, refuerza a los miembros de la comunidad a mirarse a sí mismos de manera crítica, a repensar las premisas y a romper las barreras y los aislacionismos. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo sobre la construcción de estructuras patriarcales que dan lugar a discriminaciones basadas en sistema sexo-género. Pausamos.